Susana. Buenas tardes, Susana. Pablo, pues hemos visto que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China continúan jugando un papel relevante en la volatilidad de los mercados financieros. Digamos que este es el riesgo principal que existe en el corto plazo. En efecto, el riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China es una de las principales preocupaciones de los inversionistas a nivel global. Y por supuesto hemos visto al mercado castigar estas propuestas cada vez que se anuncia un escalamiento del conflicto. Y viceversa, cuando reportan avances en las negociaciones, los mercados las reciben positivamente. Barclays acaba de hacer una encuesta a los inversionistas institucionales al final del primer trimestre del año, en donde las políticas fiscales y comerciales del gobierno estadounidense reciben el principal foco de atención. Como apreciamos en la imagen en pantalla, la respuesta contrasta con la del último trimestre del año pasado, cuando el principal riesgo lo atribuían a algún choque geopolítico. También es importante resaltar la corrección que han tenido las empresas cuyos ingresos dependen de China. Como lo vemos en la siguiente gráfica, se han ajustado aproximadamente 14% desde su punto más alto, que fue a finales del año pasado. Habría que analizar si existe una oportunidad de inversión en este tipo de emisoras. José, ¿cuáles son los riesgos geopolíticos más latentes? Recordemos que las tensiones con Corea del Norte se han apaciguado. Ya se han apaciguado e incluso se planea una reunión entre el mandatario de este país y Donald Trump. Sin embargo, en nuestra opinión, los shocks geopolíticos aún pueden manifestarse con virulencia en Medio Oriente. Dos sucesos recientes apuntan a esta dirección. En primer lugar, la asignación de los políticos John Bolton como asesor de seguridad nacional y Mike Pompeo como secretario de Estado. Y por otra parte, las acciones militares en Siria, que ejecutará pronto Trump como respuesta a los ataques con el uso de armas químicas el fin de semana pasado en dicho país. Dos efectos notorios en los mercados hemos presenciado recientemente. Uno, el salto del precio del crudo el lunes, como podemos ver en la gráfica. Y dos, las caídas de doble dígito en las acciones de mercado ruso ante sanciones económicas a empresarios de este país. Debemos estar pendientes de la decisión que Trump anuncie el 12 de mayo con respecto al posible abandono del trato nuclear con Irán y no descartamos una acentuada volatilidad por este tema. Bien, pues José, también en el mediano plazo, ¿cuál es el riesgo más significativo para los mercados bursátiles? De acuerdo con esta misma encuesta de Barclays que mencionaba Pablo, la tercera parte de los inversionistas encuestados coincidieron que una aceleración de la política monetaria es el mayor riesgo para los mercados dentro de los próximos 12 meses. Como se muestra en la siguiente gráfica, y es que en particular la Fed puede verse apresurada a subir las tasas de interés en caso de que los datos de inflación y salarios en Estados Unidos excedan las expectativas del consenso. Incluso, recientemente personajes como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, ha advertido en su carta anual a inversionistas sobre esta probabilidad y ha llamado a no subestimarla. El mismo ejecutivo considera que los bancos centrales podrían verse forzados a tomar acciones drásticas reaccionando a los mercados y no guiándolos. Más aún, en nuestra opinión, debemos prestar atención al impacto del estímulo fiscal, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobre todo para analizar si el incentivo a las grandes empresas se traduce en un incremento de la inversión en activos fijos, lo cual podría generar una derrama económica importante y entusiasmar al mercado bursátil. Claro. Pues Pablo, en este rubro, hasta ahora, ¿cuál es la perspectiva que se tiene sobre los beneficios de la reforma fiscal en Estados Unidos y qué impacto se estima que tenga? Bueno, si aceptamos la tesis de que Estados Unidos se encuentra en una etapa madura del ciclo económico, teóricamente los multiplicadores fiscales en esta etapa tienden a ser más pequeños que cuando la brecha de productividad es alta. En otras palabras, cuando el PIB observado es mucho menor del PIB potencial, el efecto positivo del crecimiento adicional generado por un incentivo fiscal es mayor. De acuerdo con esta visión, deberíamos esperar una contribución modesta al crecimiento del PIB. Como se observa en la gráfica, la expansión económica actual ha durado 9 años, aproximadamente 4 años más que el promedio de expansión desde 1945. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la edad avanzada del ciclo económico no representa un riesgo. En ese sentido, es notable la perspectiva bullish que tiene la Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano. En un análisis que publicaron este lunes, se prevé una contribución promedio de 0.7% al PIB en los próximos 10 años, como se aprecia en esta otra gráfica. Este mismo estudio también pronostica que la inversión en empresas agregará 1% al crecimiento del PIB en 2018, pero solo 0.3% en 2019. Como se aprecia en las barras de la siguiente gráfica, este escenario sería posible solo si la inversión real crece 8.5% en este año, es decir, más del doble de lo que creció el año pasado.
Consideramos que en caso de materializarse este pronóstico, dará como resultado un impacto positivo al crecimiento económico en el corto y mediano plazo. No obstante, puede atentar contra la sustentabilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos, debido principalmente a su elevado déficit fiscal. Bien, pues sin duda algo que podría ser de cuidado en el largo plazo. José, en el corto plazo, entonces deberíamos esperar que los reportes de utilidades de las empresas de Estados Unidos en el primer trimestre se vean beneficiados. Sí, Susana, como bien mencionas, está comenzando la temporada de reportes corporativos en nuestro país vecino y la perspectiva que se tiene es bastante favorable. Como lo indica la siguiente gráfica en pantalla, el consenso prevé un crecimiento en las utilidades por acción del 18.3% versus el año pasado, de los cuales 6.9 puntos porcentuales los aportará precisamente el estímulo fiscal. Sin embargo, considerando que el año pasado se superaron las expectativas por un 4%, es probable que veamos incluso crecimientos de alrededor del 22 o 23%. Pues muchas gracias por ponernos sobre la mesa este panorama tan interesante. Pablo Ballesteros y José García de Vinuesa, socios de AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, Susana. Muchas gracias a ustedes. Gracias.